En más informes es momento de analizar la situación económica y financiera del país y la famosa frase país de ladrones de Pablo Gergen. Él está aquí con nosotros esta noche, analista económico, y le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás? Un placer para mí también. De acuerdo a un reciente artículo tuyo, Paraguay es un país de ladrones. ¿Es cierto eso? Lastimosamente sí. Diría que no solamente de ladrones, sino efectivamente es un país de sinvergüenzas, de gente muy poco seria, con una economía muy negra, con una gran cantidad de dinero sucio circulando, financistas mafiosos, instituciones muy poco organizadas para controlar las distintas actividades económicas, financieras, un Estado muy grande, pero muy torpe, muy incapaz de ejercer su rol de supervisor, de controlador, de regulador, de árbitro. Así que es una combinación desafortunada de cosas que finalmente no sirven y terminan perjudicando este país que, pese a todo, es un país todavía defendible. Si mis críticas son muy fuertes es porque realmente quiero a este país, y con un poco menos de ladrones, un poco menos de sinvergüenzas, un Estado diferente, una economía blanqueada, legal, y una proyección internacional más robusta del Paraguay, tenemos posibilidades de sobrevivencia en el siglo XXI. ¿Qué esperanzas le restan a este país para salir de ese robo institucionalizado? Hay que aprender de las lecciones. Yo creo que esta mini crisis financiera, y la denomino mini crisis simplemente haciendo una comparación con las grandes crisis que se han dado en otros países latinoamericanos, nosotros todavía podemos decir que la nuestra es una mini crisis bajo control. Que esta mini crisis sirva de lección. Creo que es una brillante oportunidad para intentar el blanqueo de la actividad financiera, que también va a implicar el blanqueo de la economía negra, que también va a implicar la regularización del pago de los impuestos, y que va a implicar desde cierto punto de vista un mayor clima de seguridad para todas las actividades económicas. Se suele decir que crisis implica obviamente una acumulación de problemas que finalmente explotan, digamos, pero también es una puerta de oportunidad, digamos, para solucionar esos problemas y enderezar esto que está mal enderezado. Este país tiene sus grandes posibilidades. Afortunadamente se ha dado esta mini crisis en un momento en el que la economía tiene buenos márgenes financieros internos y externos, abundantes reservas monetarias internacionales. Increíblemente es un país que tiene un gobierno central con superávit fiscal. Estamos recaudando casi 50% más de impuestos con respecto al mismo periodo del año pasado. Tenemos una inflación bajo control, un mercado cambiario muy estable, así que se ha venido a dar esta mini crisis en un momento en el que por lo menos tenemos elementos y factores con los cuales amortiguarlos. Es decir, este país, pese a los ladrones, pese a los sinvergüenzas, pese a los ineptos, a los incapaces, pese a la carencia de un montón de cosas, es un país rescatable y con posibilidades serias. ¿Se veía venir este colapso financiero aquí en nuestro país, Pablo? Se ven venir varios problemas, no emplearía el término colapso necesariamente, pero esta es una economía en la que se están acumulando una serie de problemas estructurales. Uno de esos problemas era obviamente el hecho de que su mercado financiero estaba muy sobredimensionado, una enorme cantidad de bancos y financieras y de casas de cambio para un mercado muy pequeño, sin control, sin la regulación suficiente por parte de las instituciones oficiales, con un gran segmento de la actividad financiera en negro, con actividades irregulares. Así que más tarde o más temprano se tenía que desencadenar una mini crisis o una crisis como la que se está desencadenando actualmente, como también se van a ir dando otras crisis. Es decir, el sector agropecuario es un sector en crisis en la economía paraguaya. El sector público, el Estado paraguayo, es un sector virtualmente en crisis también, más allá de los buenos números en términos de ingresos. Es decir, se acumulan los problemas en la medida en que este país
retrasa sus reformas económicas de fondo. ¿Qué medidas económicas habría de implementarse para superar esta situación de crisis que atraviesa el país? Bueno, lo que queda aquí fundamentalmente es fortalecer muy rápidamente el instrumental que el Banco Central necesita para una regulación más directa, más sana, más efectiva de todo el mercado financiero, empezando por su nueva Carta Orgánica, a continuación la nueva Ley de Bancos y Entidades Financieras. Hay que fortalecer muy grandemente la Superintendencia de Bancos, hay que reunir el mejor personal en la Superintendencia de Bancos, hay que llegar a un acuerdo entre el Banco Central, el gobierno y los banqueros y financistas, con el compromiso de que en un plazo relativamente prudente, no digo todo el mercado negro, pero una gran parte del mercado negro financiero se regularice. Quizás haya que establecer alguna moratoria fiscal, es decir, algún blanqueo fiscal, porque no es fácil hacerlo, pero lo que queda ahora es el usufructo de esta crisis y su transformación de crisis en una oportunidad de cambio. Se puede desaprovechar. Esa es una cuestión que yo diría que está a las puertas, es decir, hay voluntad de aprovechar esta crisis para hacer los cambios. Lo que sí me preocupa, Bruno, es que esto tiene sus efectos y tiene sus costos económicos, es decir, es una mini crisis financiera o una crisis financiera que ya se está trasladando a la economía real. Decae el crédito, los bancos endurecen las condiciones para otorgar las líneas de crédito, se paraliza el comercio, cae el consumo, muchas empresas en la actividad de producción, en la actividad de comercio van a estar en dificultades. Es factible esperar que en lo que queda de junio, lo que queda de julio y agosto, toda la condición económica se endurezca. Eso va a implicar, hablando mal y pronto, digamos, un duro invierno, y que la gente entienda, digamos, que quizás lo prudente sea no crearse de falsas expectativas, no pensar que esto se puede solucionar rápidamente y que hay que esperar 3 o 4 meses duros en términos económicos, hasta tanto las medidas que el gobierno esté implementando surtan efecto para solucionar en parte realmente esta mini crisis. Decime, Pablo, ¿se va a ahondar la crisis más aún? Yo creo que la crisis financiera va a estar bajo control. Hay demasiados amortiguadores, lo que se llama el escenario macroeconómico, los grandes números de la economía, permiten que esta mini crisis financiera o esta crisis financiera no se desborde, no se descontrole, afortunadamente. Así que yo no veo un descontrol de la crisis financiera. Lo que veo es, y lo que más me preocupa ahora, es un endurecimiento en las condiciones económicas, en las fuentes de trabajo, en los niveles de ingreso, en los niveles de venta, en las deudas y en todo el proceso de desaceleración de la economía que se va a vivir ahora y que va a implicar, vuelvo a reiterar la expresión, tener que pasar un duro invierno. A pesar de todo lo que ya se robó, el país todavía no está hundido. ¿Por qué? Bueno, no se ha hundido, pero como he dicho en mi artículo, es un país que se ha venido desangrando en corrupción, en pobreza, en atraso, en ilegalidad, y bueno, ese desangramiento, esa hemorragia, digamos que no nos ha quitado la oportunidad de vivir a nosotros hoy, pero no quiero estar en el lugar de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos al heredar un país en proceso de mayor corrupción, de mayor pobreza, de mayor atraso y de mayor ilegalidad. Es decir, felizmente no nos hemos hundido, pero que eso no te dé la impresión de que no le estamos dejando a nuestros hijos realmente un presente griego, es decir, un país con mayores dificultades. Algunos dicen que si este país se blanquea totalmente no va a poder sobrevivir. ¿Es cierto eso? Bueno, no es cuestión simplemente de blanquear y solucionar los problemas. No sabemos, no tenemos un proyecto de país. No sabemos hasta hoy si este va a ser un país agropecuario,
un país de servicio, un país de comercio, un país de tránsito, un país industrial, un país proveedor de energía eléctrica, un país civil, un país militarizado, un país civilizado, un país bastardo. No sabemos cuál es el proyecto de país que construir. Y cuando no se sabe a dónde ir, obviamente estamos dando vueltas sobre algunos mismos temas y desgastando un montón de energía. Así que te diría, para mí lo importante es el blanqueamiento de la economía, para mí lo importante es la legalidad de este país, para mí lo importante es la civilización de este país, permaneciendo dentro del marco democrático. Nada de lo que hoy está saliendo a la prensa, mis propios escritos, mis propias críticas, nada de eso podría haber sido posible en la dictadura anterior. Así que estos no son problemas de la democracia, estos son problemas que se han heredado del régimen anterior y de casi 50 años en los que todos los hijos de este generoso país hemos hecho del robo un deporte nacional, al evadir los impuestos, al hacer contrabando, al conseguir un zoquete en el Estado, al aprovecharnos de falsas inversiones públicas, etc. Y muchos creemos que eso es normal y no nos damos cuenta de ello. Porque nos hemos acostumbrado a que, con la ilegalidad se puede vivir, con el contrabando se puede vivir, con el narcotráfico se puede vivir, con el robo en las instituciones públicas se puede vivir. Se puede vivir, pero se desangra el país, se desangra y finalmente este es un país que va a desaparecer, bien o mal va a terminar desapareciendo. Y ya que te tenemos aquí, ¿cuál sería el mensaje de esperanzas para esos paraguayos honestos? Hay esperanza, es decir, lo que hay que hacer es criticar, siempre que esa crítica implique la defensa de los intereses de este país. Nadie piensa en los intereses de este país, todos piensan en sus intereses sectoriales. Quienes se oponen a un masivo programa de privatización de empresas del Estado lo hacen vulgar y simplemente por defender sus puestos de trabajo. No les interesa el beneficio general del país. Entonces, me parece que es hora de que todos pongamos en primer lugar al país. En segundo lugar, me parece importante defender, apoyar a este gobierno sin que nos sintamos identificados plenamente con él, en la medida en que cumpla sus compromisos. En tercer lugar, me parece que la gente debe entender, esto no es culpa de la democracia, esto sale a la luz gracias a la democracia, pero si esta limpieza, esta salida a la luz pública de todos estos males no recibe la solución adecuada, no recibe el castigo adecuado, no recibe el tratamiento adecuado, sí pienso que más tarde o más temprano la democracia puede verse dificultada, digamos, porque no hay peor combinación que democracia con impunidad. Es decir, eso es todavía peor desde cierto punto de vista que la dictadura. Bien, muchas gracias, Pablo, por esos comentarios tuyos, crudos, realistas y sinceros, acerca de la situación económica que atraviesa el país. Más informes, continúa. Más informes.